como ambiental también, ¿verdad? Y pues lo que queríamos dejar claro era que el agua tiene un valor económico, social y ambiental que se en el planeta. Hablábamos de que agua hay, tenemos gran cantidades de agua, pero de ese haría la cantidad de agua, solo tenemos el uso de un 3% que es agua dulce. Y de ese 3% de agua dulce, si lo tomamos como en 100%, 87% era no accesible en hielo y en casquetes polares y dentro de la Tierra. Y un 13% de ese 3 de agua dulce es accesible, que está en los ríos, en los lagos, dentro del suelo, y de ese un 0.4% es el que nosotros podemos aprovechar para tomar agua eh, potable, ¿verdad? Entonces, ahí la razón por la que ahora nosotros sí decimos que el agua tiene un costo, ¿verdad? Por los costos que se incurren en la desintoxicación, podríamos decir, del ciclo del agua, porque ahora tenemos que realizar diferentes procesos para poder descontaminar el agua que es utilizable. Y para eso, pues teníamos que entender un poco el ciclo del agua y pudimos ver el ciclo del agua y la fórmula del balance hídrico de regiones, ¿verdad? Entonces nosotros con el balance hídrico pues podemos tener un balance hídrico que es precipitaciones igual a escorrentías, y hacemos la suma de la escorrentía superficial más la subterránea, y a esto le vamos a sumar la evapotranspiración menos la transpiración. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un estimado del balance hídrico que tenemos en ciertas regiones. Para entender esto, pues vamos a ver qué es la evaporación. La evaporación es la radiación solar que calienta el agua que está contenido en los depósitos superficiales, evaporándolo hacia la atmósfera. La evaporación no toma partido, por así decirlo, en los tipos de agua que se van a evaporar. Entonces, se evapora toda agua que esté en cualquier depósito superficial, independientemente de sus contenidos. ¿A qué me refiero con eso? Que el agua de los mares, el agua de los lagos, el agua de los riachuelos, el agua de los estanques, el agua de los charcos, esas aguas son las a evaporar. Entonces, la evaporación es un tipo de hidrólisis donde el sol es el que rompe las moléculas y cambia, las calienta, mejor dicho, las moléculas de agua, y le cambia su estado a estado gaseoso. Y de ahí que se forman las nubes y los vapores que pudimos ver en el ciclo del agua en esta evaporación, pero la evaporación se da solamente de las áreas que están expuestas al sol. Entonces, toda el agua de descarga de agua subterránea o el agua subterránea almacenada o las filtraciones, todo esto no entra. Ni tampoco lo que ya está arriba, ¿verdad? Porque esto ya está evaporado. Entonces, prácticamente solo estamos hablando de que la evaporación es el agua contenida, es el vapor de agua del agua contenida en los depósitos superficiales, ¿verdad? ¿Quedamos claros con lo que es la evaporación, compañeros? Sí. Gracias.
Ahora vamos a ver lo que es la transpiración. La transpiración es un efecto un poco... ¿Ya se ve nuevamente? Sí, Inge. Bueno, tenemos la evaporación y ahora tenemos la transpiración. ¿Ven la diapositiva de transpiración? Sí, Inge. Sí, La transpiración es el efecto que se da de la evaporación del agua, pero que está dentro de las plantas, a través de sus tejidos. Normalmente las plantas extraen agua de por las raíces y el agua que hace que se movilicen dentro de la savia en la planta como tal. Entonces, las plantas van a extraer el agua del suelo mediante sus raíces, la van a transportar a través de sus tejidos y eventualmente la van a descargar en la atmósfera por los poros de las hojas. A este proceso se le llama transpiración. Hay un efecto que conocemos nosotros como turgencia, Turgencia, turgencia. La turgencia es cuando nosotros vemos que la planta está erecta, precisamente por la cantidad de agua que tiene. Las plantas que son suculentas o que tienen bastantes cantidades de agua dependen de la presión del agua dentro de sí, y esto hace que estén de pie o que tengan una cierta marchitez. Con la marchitez podríamos una planta de caída, son dos razones: el agua y nutrientes, o tiene estrés hídrico, que es que le falta agua. ¿Y cómo lo podemos notar? Las plantas están decaídas, ¿verdad? Ustedes, las hojas están está hacia arriba, ¿verdad? Cuando no tiene turgencia y tiene estrés hídrico, presenta marchitez, quiere decir que sus hojas, tallos y todo se empiezan a doblar y a caer. Entonces, es muy notorio cuando una planta tiene problemas relacionados al agua, ¿verdad? Entonces, se nota rápido un estrés la marchitez, pero la transpiración realmente es el sudor, podríamos decirlo así, de las plantas. Todas las plantas poseen estructuras en sus hojas que conocemos como estomas. Los estomas son unos pequeños poros que se abren y se cierran según la presión del agua dentro de la planta. Entonces, cuando nosotros estamos en horas pico, donde tenemos la mayor temperatura en el medio, las plantas abren sus poros y, al igual que nosotros, se podría decir que sudan. Pero lo que realmente hacen es la transpiración, que es el descargar eventualmente a la atmósfera por los poros que les estoy mencionando, que se llaman estomas, el agua que tiene dentro, ¿verdad? Entonces de evaporación, pero que vamos a conocer como transpiración. Creo que con nosotros los humanos también se llama el hecho de sudar, la transpiración, ¿verdad? Entonces podríamos como decir que es un proceso muy parecido.
hay calor y las plantas empiezan a sudar, empiezan a transpirar. ¿Y qué es transpirar? Dejar que el agua que tienen dentro se salga por los poros. De cierta manera genera un microambiente que los puede ayudar a desestresarse, pero la mayoría de veces es contraproducente porque perdemos el agua que está dentro de la planta pierde su turgencia y se empieza a marchitar, y en estos casos ¿verdad? Entonces, a esto lo conocemos como transpiración. Según me indicaba la ingeniera Nereida, ustedes ya tienen todos estos datos, ya han hablado del ciclo del agua, ya han hablado del agua como un recurso hídrico, y ya me mencionaba que ya como que está en la disposición de poder empezar a tener información sobre cada sistema de riego. Pero creo que es muy importante que podamos tener esta información básica y que si no la tenemos tan presente, que lo podamos fijar, porque estas palabras las vamos a usar en todos los sistemas. Tenemos que pensar en la evaporación cuando nosotros estamos almacenando aguas para riegos o cosechando agua también. También la transpiración la tenemos que tomar en cuenta para el riego por área, ¿verdad? Tenemos que saber un porcentaje de transpiración según el ambiente del lugar y poder tener la cantidad necesaria y específica de agua, ¿verdad? Para que no incurramos en generar encharcamientos u otro tipo o exceso de humedades en el área, ¿verdad? ¿Queda claro lo que es transpiración? Porque tengo un Sí. que ya no saben. Está. Miguel Pen, Danilo Gabriel y Eddie Similosh no podrán estar en la clase. Inge, una duda. Bueno, entonces ya tenemos claro qué es la... ¿Perdón? Inge, ahí en lo que entendí de transpiración, de que las plantas extraen el agua, no es lo que conocemos como CO2, lo que ellas transpiran. Fíjate que no. Ese es un sistema que podríamos decir que se parece mucho a la respiración de las plantas. Ellas en el día absorben liberan y lo transforman en su sistema y liberan oxígeno. Por eso es que decimos que las plantas generan oxígeno, pero realmente ellas lo que hacen es capturar el CO2 o carbono, ¿verdad? Lo enclaustran dentro de su estructura y liberan ya oxígeno como tal. Entonces a esto nosotros le vamos a conocer como captura de carbono. Esa es una actividad que se da en árboles más marcado, ¿verdad? Y que pues de esa manera nosotros podemos disminuir un poco los contaminantes ambientales, porque el CO2 es un gas de efecto invernadero y utilizamos las plantaciones de árboles precisamente para la captura de carbono y que el carbono quede enclaustrado dentro de la madera. Ya cuando queman la madera, entonces de esa forma tenemos nosotros la transformación, pero no es transpiración. La transpiración específica de agua. Extraen agua desde las raíces, regarla
a la atmósfera por medio de los estomas. Los estomas son los poros de las hojas, son pequeñas aperturas que parecieran ojos, y estos se abren y se cierran, y gracias a ellos nosotros podemos hacer aplicaciones de nutrientes foliares, porque por medio de la aplicación de estos nutrientes en las hojas, las cadenas nutritivas pequeñas, que realmente son pequeñas, entran por los estomas y entran directamente a la parte aérea de la planta, y es mejor aprovechado, ¿verdad? En el caso de elementos menores, principalmente calcio y boro. Estos elementos pues los podemos introducir a la planta por medio de los estomas, que es lo que conocemos nosotros como fertilización foliar. Y lo que decía el compañero pues es un ejemplo, podríamos decir, de respiración de las plantas. Ellos capturan el CO2 y la transforman dentro de sí y liberan oxígeno. Entonces el carbono queda capturado dentro de los tejidos, principalmente en los árboles, y a eso es lo que conocemos como captura de carbono. La transpiración es específicamente de agua, entra por las raíces la mayor cantidad de agua, y cuando hay mucho calor, los estomas se abren y liberan el agua. A esto lo vamos a conocer como transpiración, es como una forma de sudar. No sé si respondo a tu pregunta y queda la información de la transpiración. Ahí estamos sin entendido. Gracias. Entonces lo otro es captura de carbono. Esto es transpiración, es en relación al agua específicamente. Liberación del agua por las estomas o poros de la planta. Tenemos ya lo que es condensación y precipitación. El vapor de agua generado por las evapotranspiraciones, ¿verdad? Por todo el vapor que sale de las plantas, y la evaporación también del agua es transportada por las corrientes de aire hacia las capas altas de la atmósfera, como lo pudimos ver en la imagen, ¿verdad? Aquí está la evaporación. Y la transpiración de las plantas no se ve tan... Aquí está la evaporación. No hay una parte que diga aquí la transpiración de las plantas específicamente, pero ya sabemos nosotros que sí se da. Entonces la evaporación y la transpiración del agua en forma de gas se mueve por el aire y hace que llegue a donde están a donde se encuentran las nubes. Y después este gas de agua se distribuye sobre las regiones continentales y marinas, es decir, se convierten en nubes. Vamos a tener diferentes tipos de nubes según su forma y su altura, ¿verdad? Vamos a tener diferentes tipos de nubes que van a contener la mayor cantidad de agua. Cuando este vapor en las nubes se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, se condensa y se precipita hacia la tierra en forma de lluvia. Entonces, ¿qué es la condensación en sí? Pues la condensación en sí es la agrupación de las moléculas de gas y su transformación a gotas de agua o de rocío, ¿verdad ustedes? Es decir, el gas se empieza a agrupar y alcanza una temperatura fría, por lo que se condensa, y la condensación es pasar de gas a agua o hielo. Entonces en esa genera su condensación, y cuando se convierte en agua o en hielo por el frío, se precipita hacia la tierra en forma de lluvia o granizo o nieve. ¿Qué quiere decir? La transpiración y la evaporación genera gases de agua. Estos gases suben en forma de nubes y de neblina y llegan a formar los diferentes tipos de nubes que conocemos, cúmulos, cirrocúmulos y todo lo que ustedes ya pudieron ver anteriormente en los cursos anteriores. Todas estas nubes son formadas por la evaporación y la transpiración del agua que se encuentra en las superficies.
Y cuando alcanza un punto alto y las temperaturas en esa área están frías, el vapor se junta por la misma adhesión que tienen las moléculas de agua y por el frío se transforman. A esta transformación le llamamos condensación, de pasar de un estado a otro por la temperatura fría. Entonces pasa de estar en vapor a agua, a hielo como granizo o a pequeña escarcha como nieve. Entonces esa sería, y la precipitación es que ya las moléculas en el estado de agua o de hielo ya generan un peso y se ven atraídas por la gravedad de la Tierra. Entonces es cuando tiende a precipitarse el agua, a caer el agua desde las partes altas. Todo el gas que estaba arriba por el frío se convierte en agua y empieza a caer en forma de lluvia. Entonces, a la precipitación la vamos a conocer normalmente o con su nombre común, que es lluvia. ¿Quedamos claros en lo que es condensación y precipitación? Sí. Sí, jefe. Dice que a veces el enfriamiento de este vapor es tan rápido, ¿verdad?, que termina precipitándose en forma de granizo o de nieve, lo que estábamos hablando. Normalmente es en agua cuando las temperaturas no son tan frías, pero si las nubes y en la parte alta, como por ejemplo en estas fechas que entró un frente frío, las temperaturas altas pues están bastante bajo. Recordemos que el calor se da mayormente en la costa, pero por el movimiento y el peso de todos los elementos y gases que cargamos. Por eso es que en las tierras altas, por más que estemos más cerca del sol, no hay mucho calor, porque no hay mucho cargo de gases, digamos. Cambio en la costa, como es hasta en la parte de abajo, nosotros tenemos que cargar con todas las moléculas de oxígeno, de carbono, todos los gases que están disueltos, y esa fricción entre las mismas moléculas de gas, todos son las que generan el calor en la costa. Porque en realidad tendríamos, si el sol es el que nos calienta, pues en las partes altas tendríamos que tener mayor cantidad de calor, pero realmente solo vemos que en las partes altas sí nos quemamos cuando nos estamos expuestos al sol, y en la parte de la costa solamente si estamos sin ropa, ¿verdad? Ahí sí nos puede quemar un poco el sol, pero el calor está dado por la fricción y el peso de todos los gases que estamos teniendo en la parte de la costa. Entonces, en ocasiones el enfriamiento tan brusco de este gas de agua, o las nubes, o neblina también, se precipita en forma de granizo o nieve. Está tan frío que de una vez pasa de gas a congelarse o a formar escarcha de nieve y se precipita. Precipitar es caer al fondo por su peso. Es su peso el que hace que la gravedad lo atraiga, ¿verdad? Vemos en el caso de los gases que no pesan, tienden a irse para arriba, y los que sí pesan se precipitan. ¿Y qué es precipitar? Caer. Entonces, cuando tenemos condensación y precipitación, es la condensación, hay mucho frío y pasó de estar de gas a otro estado, y el estado es sólido, y ese estado pues ya tiene una masa más pesada y tiende a tener precipitación, que es caer, y ahí es cuando nosotros observamos la lluvia. En el caso de cuando cae en una temperatura media un poco fría, se convierte en agua, pero si es demasiado fría la temperatura en las alturas, pues se puede transformar en granizo o en nieve. Y pues ustedes ya conocen el granizo, ¿verdad?, de diferentes tamaños, dependiendo de las moléculas de agua que están arriba, así va a ser el tamaño del granizo. Han habido registros de granizos que miden hasta 40 centímetros de largo, o sea que son unas grandes piedras que pueden matar personas, ¿verdad?, por la misma
condensación se pueden agregar muchas moléculas de agua y formar granizo grande que ya pondría en peligro la vida o las estructuras productivas, ¿verdad? Y las precipitaciones pluviales, es decir, cuando hablamos de precipitación pluvial, estamos hablando de la precipitación específica de lluvia. Entonces, las precipitaciones pluviales, es decir, la lluvia, se mide en recipientes abiertos llamados pluviómetros. Entonces, el pluviómetro, eso es bueno que lo apunten, el pluviómetro es la herramienta que utilizamos para saber cuánta agua tenemos en una lluvia o en una precipitación por centímetro cuadrado. Entonces nosotros ponemos una pequeña pipeta o un recipiente en el ambiente donde queremos medir la precipitación, y cuando llueva esta herramienta se va a empezar o este recipiente que es una herramienta con medidas, va a empezar a llenarse con el agua que está cayendo, y por las medidas que tiene esta herramienta podemos determinar cuánta cantidad de lluvia tuvimos bueno, vamos a medir la cantidad de agua en milímetros. Entonces vamos a decir cuánta lluvia tuvimos en milímetros por centímetro o por metro cuadrado, ¿verdad? Esta herramienta nos permite saberlo, y es muy importante porque de esa manera nosotros podemos como ir conociendo, podríamos decir, las características hídricas del lugar donde estamos teniendo el sistema que manejamos de riego, ¿verdad? Entonces es importante porque si nosotros sabemos cuáles son las medias anuales de precipitación pluvial, vamos a tener una idea de en qué momentos del año tenemos la mayor cantidad de agua y en qué momentos nosotros podríamos cosechar, y en qué momento o cuánto podríamos nosotros aprovechar en cantidad de precipitación y en calidad de agua para nuestros sistemas de riego. Entonces esto es importante, es el pluviómetro, es la herramienta que nos sirve para medir las cantidades de agua que tenemos por precipitación, es decir, nos va a medir la cantidad de milímetros por metro cuadrado de lluvia en los lugares, y eso de cierta manera podemos formar también con todos esos registros las isoyetas, que son los registros de medias pluviales o de precipitación pluvial en los territorios del país. Entonces, si nosotros buscamos isoyetas, vamos a encontrar mapas de nuestro país que tienen el registro de cantidades de precipitación pluvial, se le llaman isoyetas, y estas salen por la sumatoria de los pluviómetros en la región. Entonces nosotros ahí podemos tener hojas de cálculo de cuánta agua nos cae por año. Entonces podemos tener un estimado ahí, y con ese estimado podemos saber si está funcionando nuestra cuenca, ¿verdad? Nosotros vamos a dividir todo lo que es relacionado al agua, lo vamos a tener dividido por cuencas. Ya veremos ahorita dentro de los mapas y las capacidades hídricas del país cuántos mantos tenemos nosotros o cuánto recurso hídrico contamos en el país y cómo lo aprovechamos. Entonces no sé si queda claro lo que es la precipitación pluvial, la condensación y precipitación, y también los métodos para medir la precipitación pluvial como el pluviómetro. ¿Queda claro? Sí. Bueno, gracias. El pluviómetro son parecidos a pipetas, vasos o huacales que tienen medidas para poder calcular cuánta agua ha llovido por metro cuadrado o por centímetro también. Después tenemos lo que es escurrimiento e infiltración. Estos son se podría decir como los nombres que nosotros vamos a estar manejando.
Entonces es bueno que ustedes anoten todo esto porque nos va a estar sirviendo todos los conceptos, ¿verdad? Y los nombres como tal, que condensación, precipitación, escorrentía, infiltración. Entonces es importante que los podamos ir anotando. Y tenemos el escurrimiento e infiltración, que es una parte del agua que llega a la tierra, cae directamente sobre los cuerpos de agua superficiales, lagos, lagunas, ríos y embalses. Entonces podríamos decir que el escurrimiento e infiltración es toda el agua que cae directamente a la tierra. Entonces puede tomar dos vías: o es absorbida por la tierra, y a eso le vamos a llamar infiltración, o se escurre cuando no hay cobertura vegetal que detenga la velocidad del agua y hace que se formen escorrentías o escurrimiento. Lagunas, ríos, lagos o embalses. Y la que es infiltrada en el suelo también, ¿verdad? Pero lleva otro proceso distinto porque este se infiltra dentro del suelo total. Disculpe. Entonces, compañeros, ya llegamos a la hora de nuestro curso. Estaríamos terminando ahorita. No sé si ustedes tienen alguna duda relacionada a esto. Yo quiero pedirles disculpas por el atraso. Pensé que me tocaba ya alrededor de la tarde. Por cómo aparecía hasta el final en el horario, por eso no pude estar a buena hora, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda. Después vamos a continuar con este temita, ¿verdad? Todo claro. Está claro, Inge. Bueno, entonces perfecto, les agradezco mucho su participación. Vayan haciendo su listado de conceptos, ¿verdad? Porque estos conceptos o estas palabras de ahora en adelante las vamos a estar utilizando en cada una de nuestras clases. Entonces tenemos que tener bien claro los componentes del ciclo del agua, ¿verdad? Que es la evaporación, transpiración, condensación, precipitación, escurrimiento, infiltración, y vamos a ver posteriormente algunos otros componentes como el almacenamiento. Espero que tengan una buena tarde. Cualquier cosa me pueden escribir, siempre sabiendo que en horarios de la noche o si llamamos o si escribimos solo por alguna otra cosa, pues va a ser difícil. En cambio, cuando es por el curso y algunas especificaciones claras, pues van a tener una respuesta más rápida. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna duda, aporte, o nos despedimos. Todo claro, Inge. Bueno, entonces muchas gracias, compañeros, que tengan una feliz tarde y a seguir adelante con sus cursos el día de hoy. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.